Hermanos, que la paz de Dios con cada uno de ustedes. Espero que hayan amanecido con bien en este día y que puedan disfrutar de este día. Y el día de hoy vamos a comenzar con una ilustración visual. A esto me refiero. Miren, aquí tengo un monito, un muñequito, pero viene siendo, a ver si ustedes pueden ver de qué se trata. Entonces aquí lo voy a poner. No sé si lo pueden ver ahí todos ustedes. Viene siendo un muñequito que representa lo que es un centurión. Entonces tienen así esto de aquí, ¿verdad? Y tienen varias cositas acá y tienen y de ahí también se basa pues Romanos, ¿verdad? Pablo cuando habla acerca de que uno se ponga la armadura, de Dios. Pero entonces el día de hoy lo que vamos a ver es acerca del tema de Jesús y el centurión. Jesús y el centurión. Ahora, se encuentra tanto en Lucas como en Mateo, pero el día de hoy vamos a verlo nada más desde Mateo. Entonces, si pueden ir conmigo, vamos a ir a Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13. Entonces, el pasaje de la escritura que veremos el día de hoy es Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13. Yo le puse aquí Jesús y el centurión, aunque vamos a ver, ¿verdad?, que como lo que hace Jesús es sanar al siervo de este centurión. Y vamos a ver lo que es la fe de este centurión. Pero lo que vamos a ver también en este pasaje de la escritura son varias enseñanzas que uno puede aprender ahí. Ahora acuérdense, en el caso de un centurión, como su nombre lo dice, es centurión porque está sobre 100, es decir, sobre 100 soldados. Entonces, estas personas eran personas que tenían mucha autoridad, eran personas guerreras, eran personas salvajes, eran personas, me refiero a que ellos tenían una autoridad tremenda, ¿verdad? Y acuérdense que en esos tiempos, ¿verdad?, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Israel se encontraba bajo el dominio romano, ¿verdad? Bajo el imperio romano. Y es por eso, ¿verdad?, que entonces podemos encontrar diferentes aspectos ahí en Israel, en las historias de Jesús, donde se topan ya sea con ciudadanos romanos, o como vemos lo que es lo que son la cruz, ¿verdad? Y lo que es los juicios y los que estaban ahí al frente, ¿no? Políticamente hablando. Pero entonces los centuriones eran personas con mucha autoridad y como ya les mencioné o como ya les mencioné ahí o les di esa ilustración visual de cómo era un centurión, algo tremendo, ¿no? Y su aspecto, ¿no? Eso lo tenían siempre puesto. Entonces imagínense, ¿verdad?, que usted está en su ciudad y de repente se le aparece a alguien así. Uno dice, no es un soldado cualquiera, es alguien que tiene un cargo bien importante y que tiene mucha autoridad para hacer lo que sea con uno, ¿verdad? Porque acuérdense que en el caso de los israelitas en ese momento, pues estaban siendo conquistados por ellos, estaban conquistados por el imperio romano, ¿no? Entonces, aquí yendo a Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13, dice aquí, entonces Jesús, entrando, dice Jesús, en Capernaum. Ahora acuérdense, Capernaum, si ustedes tienen ahí sus Biblias, si ustedes tienen ahí un mapa, en la parte de atrás de sus Biblias, ustedes pueden encontrar que se encuentra, por ejemplo, si aquí tengo un mapa, entonces está el mar de Galilea, y luego lo que está, el río Jordán, y luego está el mar Muerto. Entonces está el mar Muerto, el río Jordán, y luego ya después está el mar de Galilea. Y es aquí en la parte norte, de ahí junto a Galilea, que se encuentra Capernaum. Entonces dice ahí que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Entonces, antes de ver lo que dice después ahí, un centurión. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, Jesús está ahí, ¿verdad? Entra a Capernaum y se le acerca este centurión. Ahora, imagínense, ¿verdad?, que usted estuviera entrando en Capernaum en aquel entonces y de repente se le acercara un centurión. ¿Qué pensaría usted? O sea, a ver, wow, el centurión. Ahora, ¿qué pensarían otras personas? Aquí, cuando pasa o no pasa, que de repente está tal vez alguien en un carro o está así caminando y de repente se le acerca un policía. ¿Cómo siente la persona? Imagínese que usted está caminando y de repente se le acerca un oficial. O no nada más un oficial, sino que hasta llega a decir sheriff o algo así. Wow. Y entonces ahora imagínese cuando de repente está uno en un carro y de repente llega y se le acerca un sheriff, que se le acerca de alguien, un policía. O sea, luego las otras personas que van a pensar, oh, este está en problemas, ¿verdad? Ya no se diga cuando de repente uno vea al lado de la carretera parado un carro
y como 4 o 5 policías detrás de él. Uno dice, este ya se metió en problema. Ahora imagínense, entonces a Jesús, ¿verdad? Imagínense si usted es una persona que está ahí viendo la escena y de repente ve a Jesús que entra y de repente se le acerca un centurión, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pensar usted? Wow, este está en problemas, ¿verdad? No nada más es un soldado cualquiera, sino un centurión, ¿verdad? Alguien que tiene autoridad sobre 100 soldados. Pero ¿qué sucede? Algo bien increíble. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Qué cosa? Rogándole. Imagínense, rogándole. Entonces él viene, vea, y le ruega a Jesús. O sea, algo que tal vez alguien decía, no me lo esperaba. En vez, ¿verdad?, de venir y tal vez con mucha autoridad de mandarle algo, no sé, o llevarlo a la prisión o algo, viene y le ruega. Entonces, imagínense un ruego, ¿verdad? Que le está dimensionando, no nada más es una petición cualquiera, sino es un ruego, es una súplica, algo intenso, y se rogándole. Entonces, imagínense el centurión haciendo eso con Jesús. Entonces, ya uno puede ver ahí que él creía algo de Jesús que después vamos a ver, ¿verdad? Porque lamentablemente ustedes pueden ver como en el caso de cuando uno ve las historias de Jesús, había sí multitudes que le seguían. No todos los que le seguían creían que era él realmente el Señor y el Cristo. Unos nada más lo seguían pues para ver si me sana o simplemente a ver si me da de comer o algo así. Pero entre ellos sí había quienes creían que Jesús era el Hijo de Dios. Mientras que muchos, lamentablemente, simplemente no creían. Lo veían como una persona más. Uno decía, ¿cómo si él creció con nosotros? Nosotros lo vimos de chiquillo. Ay, ¿cómo es que él está haciendo estas cosas? Hasta se escandalizaban de él, ¿no? Unas personas. Otras, todavía peor. ¿Qué hacían? Se volvían enemigas de Jesús, como en el caso de los fariseos, los saduceos y otros, ya. Siempre andarlo tratando de ver en qué se equivocaba en lo que decía o cómo acusarlo, ¿verdad? Y ponerlo a prueba, tentarlo, ¿no? Entonces, en este caso, vea, el centurión se acerca a Jesús, vea, y le ruega, dice el versículo 6. Entonces ya podemos ver algo que el centurión, vea, cree en Jesús. Dice, les quería yo preguntar algo a ustedes. ¿Cuántos de ustedes cuando vienen entonces a Jesús, cuando vienen a Dios, llegan a rogarle, vea? Le pregunto esto, vea, porque a veces en nuestras oraciones, pues nada más le pedimos a Dios, Señor esto, Señor aquello, Dios esto, vea, y aquello, y en el nombre de Jesús, amén, ¿verdad? Pero a veces puede ser tan ritualístico, tan así, con tan vacío, que realmente ya como que se nos olvidó rogar. Ya se nos olvidó la súplica, como lo dice la palabra de Dios, que cuando entonces uno tiene algún problema, entonces uno venga ahí con sus ruegos y súplicas. Es muy importante, en el caso de nosotros, gracias a Dios, ya sabemos que Él está en el trono de la gracia, está ahí para socorrernos, hermanos. Entonces, en el caso aquí, vea, se acerca del centurión romano, vea, a Jesús, dice, rogándole y diciendo, versículo 6, Señor, entonces desde un principio ya le está diciendo, Señor, si se fijan, dice, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Entonces ya le está diciendo cuál es su petición, ya le está diciendo cuál es la condición, cuál es la situación con la cual él está viniendo y rogándole. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y el versículo 7, fíjense, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Wow, o sea, él nada más le estaba diciendo la condición en la que se encontraba y luego Jesús dijo, ¿verdad? Sí, que su voluntad iba a ser el sanarlo. Ahora es interesante, ¿verdad? Cómo en el caso de Jesús, ¿verdad? No dijo, ay, pues si estos son el imperio romano que nos tiene conquistado, ¿verdad? No, vea, primero dile a tus generales, vea, a las personas en autoridad, pues que se salgan de aquí de Israel y a ver si te hago caso, ¿verdad? O algo, o sea, no se puso así Jesús, sino que inmediatamente después de ese ruego y decirle Señor y decirle cómo estaba la situación de él y en este caso pues era de su siervo que se notaba que claramente que él amaba. Dice ahí, yo iré y le sanaré. Entonces, hermanos, yo me pregunto, ¿cuántas personas tal vez han llegado a nosotros a rogarnos de su ayuda? Piénselo también de esa manera, ¿no? Hablando de esta historia. ¿Cuántas tal vez personas llegan a usted y le llegan a decir, fíjate que tengo este problema? ¿Cuántos de nosotros tal vez no hemos recibido palabras de personas
Y no nada más necesariamente de la iglesia, sino también, ¿verdad? Compañeros de trabajo o de la escuela, ¿verdad? O en la tienda, ¿verdad? O vecinos, y que vienen a uno con sus problemas. Hermanos, yo no sé usted qué piensa, pero realmente es algo por un lado, de mucha responsabilidad, y por otro lado, notar que ellos ven algo en uno en el cual uno pudiera de una u otra manera, si no son con palabras de aliento, si no son con consejos, si no son con palabras de sabiduría, de parte de Dios, me refiero de parte de Dios, porque hay personas que dirán, este es cristiano, vea, y este sabe algo que tal vez yo no sé, porque yo no sé, yo no leo la Biblia, yo no leo a Dios. Entonces vienen a uno y le llegan a decir, fíjate que tengo este problema. Entonces, si llegan a uno, si le llega con usted, entonces acuérdense, ellos están buscando consejo de Dios. No necesariamente así que, de usted porque se cree muy sabio. No, no, no. Sino que usted sabe lo que dice la palabra de Dios. Y ellos quieren un consejo bíblico. Acuérdense, vea, que esas otras personas pudieran andar pidiendo, solicitando, vea, consejo o preguntando o diciendo los problemas a otros. Y esas otras personas, me refiero del mundo, les van a decir sus consejos, les van a decir sus cosas, sus recomendaciones, sus soluciones. Pero cuando vienen a usted, hermano, acuérdese que usted es como un mensajero de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, bien importante que entonces lo que usted hable conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando vienen con usted, con una petición, con un problema al cual de una u otra manera quieren palabras de sabiduría, obviamente de parte de Dios, no de parte de uno, sino de parte de Dios, y usted solamente es el canal. Ahora, en este caso, estamos hablando de Jesús mismo. Y dice el versículo 7, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El versículo 8 dice, respondiendo el centurión, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, imagínense, o sea, le está diciendo eso, o sea, cómo no se siente nada digno solamente. Por un lado, uno puede ver la humildad tan grande. Por otro lado, tal vez él también sabía que en el caso de un judío, no podía uno meterse, o sea, como judío, meterse a la casa de un gentil. Era considerado hacer un acto impuro. En el caso de Jesús, simplemente dijo, yo voy a ir y sanarle. Pero como él luego, vea, tomando en consideración a Jesús, y por otro lado, ¿qué cosa se muestra? Aparte de su humildad, dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. También podemos ver la fe de este centurión. ¿Para quién? Era es que él tenía mucha fe y por eso sanó. No, sino se refiere a que a quién está conducido la fe, es decir, la fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante porque muchas veces en el mundo muchas personas podrán tener fe, pero tienen fe en cosas, tienen fe en el dinero, tienen fe, ¿verdad? En sí mismos, tienen fe, ¿verdad? En su abogado, tienen fe en el doctor, depositan su fe en sus riquezas, depositan fe hasta en una piedra, ¿verdad? En un ídolo y cosas así. Pero en el caso de nosotros, ¿verdad? Así como podemos ver como con el centurión, que podemos ver la fe tan tremenda que tenía en el Señor Jesucristo. Estamos hablando de un centurión, que podemos ver que a pesar de su grado de estrato social o eso de que era un centurión, él no se la creía, ¿no? Entonces uno puede ver bien claramente, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, qué cosas, ¿no? O sea, no tienes ni siquiera que venir. Tú di la palabra. ¿Se acuerdan cómo al principio, bueno, en Juan menciona que la palabra o el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿se acuerdan? Y cómo entonces nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin quién, sin la palabra, es decir, sin el logos, que viene siendo quién, Jesús, ¿verdad? Y sí, podemos ver al principio cuando dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo? Con la pura palabra, con la pura palabra. Entonces uno puede ver aquí la fe tan tremenda del centurión y dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pero no nada más eso, hermanos, sino que al mismo centurión explica el por qué tiene fe en Jesús. Fíjense, es interesante, vea, porque no nada más le muestra que tiene fe en el sentido de que solamente di la palabra, sino es interesante que el centurión, él había razonado algo en el sentido de que cómo es que
Jesús tenía la autoridad de solamente decir la palabra y ya. Entonces es interesante, ¿no? Porque el centurión está viniendo desde su punto de vista, desde su punto de pensar y el por qué es que le tiene fe al Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, entonces él mismo se explica el por qué dice eso. En el versículo 9 dice, porque también, entonces, si fijan cómo dice también, dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, ¿y qué sucede? Va, ¿verdad? Y al otro, ven, ¿y qué pasa? Y viene. Dice, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. ¿Sí, digan? O sea, con la pura palabra, pum, 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 se hacen las cosas. ¿Ya? Pero si digan, él no dice, el centurión no dice, porque yo también tengo autoridad. Sí, sí, fijaron, no dice eso. No dice, yo también tengo autoridad, sino que dice, yo también estoy bajo autoridad. Ahí el versículo 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Entonces, sí, hermanos, entonces en el caso de él, está explicando la razón por la cual yo tengo autoridad es porque estoy bajo autoridad. Es decir, así vea como entonces al que le digo ven o al que le digo ve o al que le digo esto y aquello, así me obedece. Dice, es porque él también era ¿qué? Él también era obediente, porque él estaba bajo autoridad. Es decir, él está bajo autoridad. Entonces, él está entonces dándole a entender a Jesús, yo sé que eres alguien bajo autoridad. En otras palabras, eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Eres el Señor Jesucristo, el Salvador, el Señor. Y se acuerdan que muchas veces Jesús llegaba a decir, yo no hablo por mí mismo, yo hablo lo que dice mi Padre Celestial. ¿Se acuerdan? En varias ocasiones él decía, y lo que yo hago lo veo de mi Padre, y cuando yo trabajo es porque lo veo él trabajar, ¿verdad? Y yo no hago nada que él no me diga y que haga. Y muchas veces él decía eso, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿se acuerdan cómo en hebreo se menciona acerca del Señor Jesucristo cuando estaba en su angustia? Dice que el Padre lo escuchó, dice que fue escuchado, fue oído su oración. Dice, ¿por qué? Por su temor reverente. ¿Qué cosa, no? Por el temor reverente que Jesús le tenía a su Padre Celestial. Entonces, ahí uno puede ver cómo él explica el mecanismo o la razón por la cual él tiene fe en el Señor Jesucristo, porque sabía que él no nada más andaba haciendo cosas por sí mismo, sino por el Padre Celestial. Él mismo estaba sujeto bajo autoridad, o sea, Jesús. Entonces, él podía, o sea, podía entenderse de esa manera, que entonces sí, o sea, tú tienes ya poder de solamente decir esto y suceden las cosas, así como también yo lo hago por acá, ¿verdad? Con mis siervos. Entonces dice, entonces, ¿qué sucede? El versículo 10. Al oírlo Jesús, si se fijan, ya cuando dice eso del versículo 8 y el versículo 9, fíjense, al oírlo Jesús, ¿qué dice? Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Imagínense, o sea, él está con el centurión rogándole y dice que entonces volvió a los demás y le dijo, ni siquiera en toda Israel he visto tanta fe. Y es interesante cómo ahí dice que Jesús, ¿qué cosa? Se maravilló. Yo me pregunto, hermano, ¿cuánto de lo que nosotros llegamos a hacer maravilla al Señor Jesucristo? Piénsenlo, ¿verdad? O sea, que no seamos de las personas que, en vez de que no seamos quienes defraudan, ¿no? Que, mira, o sea, nada más caído, está como persona, ¿verdad? Que, como víctima o que está la persona así haciendo cosas malas, sino que imagínense tener tanta fe que hasta maravillemos a Jesús. ¿Qué cosas, no? Ahora uno diría, pero ¿cómo dice que se maravilló? ¿Que acaso pues él no es Dios, verdad? Y él ya sabe las cosas y cómo son, ¿verdad? Y claro que sí. Acuérdense que como hasta la lectura que utilizó el hermano Alfonso en la comunión, acerca de que como él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre y siervo, ¿verdad? Y hasta la cruz, ¿se acuerdan? Entonces uno puede ver cómo hay que acordarnos de, por un lado, Jesús era 100% Dios, o sea, era parte de la deidad, pero también era ¿qué? Era también 100% hombre, era también 100% ser humano.
Entonces, él vea, o sea, lo que es bonito, así como uno cuando uno llega a maravillarse tal vez de la fe de alguien, así entonces también, hermanos, él también, wow, se maravilló de la fe del centurión, ¿verdad? Y como dice ahí, el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Ahora les quiero decir algo, es una exhortación y aparte pues es algo lamentable, ¿no? Ahora acuérdense que cuando Jesús vino a los suyos, ¿se acuerdan? Entonces acuérdense, el pueblo de Israel se pudiera comparar el día de hoy como lo que sería el día de hoy la iglesia. Es decir, era el pueblo de Dios, eran los elegidos de Dios. Era, ¿verdad? Los hijos del reino, hablando de Israel, ¿verdad? Hablando de los judíos. Entonces, si lo transportamos para el día de hoy en el sentido de que, bueno, ¿quiénes son los del reino de Dios, verdad? ¿Quiénes son su pueblo? Pues es su iglesia, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Entonces, él es el que fundó la iglesia, ¿verdad? Y él es el que nos introduce a su iglesia. Pero entonces algo que es muy importante ver, en aquel entonces era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, que no nos pase lo que les pasó a ellos. Es decir, a lo que voy es esto de que es una exhortación para nosotros, porque dice ahí en el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, hermano, estaba hablando, ni aún en Israel, o sea, entre el pueblo de Dios. Entonces, en el caso de nosotros, hermanos, ¿será cierto o no será cierto que a veces realmente nos impacta personas de afuera y ver la fe de ellos? ¿A ustedes le ha pasado o no? Que de repente usted ve cómo, o sea, una persona, ya sea un compañero de trabajo, vea un vecino, algo así, vea que usted no conoce para nada en la iglesia y todo eso, y la manera en que hablan y la manera en que obedecen a Dios y que uno dice, wow, qué fe. Ahora, si a usted le ha sucedido, de seguro que usted ha de sentir dentro de usted mismo, tal vez como una vergüenza, ¿no? Como, y aparte como una admiración para con esa persona y decir, wow, o sea, esa persona tiene esa fe en Dios, ¿cómo no la voy a tener yo? Entonces es bien importante que en el caso de nosotros, ya seamos sinceros, nos sinceremos cuando vemos que una persona que uno piensa, esta es una persona perdida, esta es una persona que, o sea, que ni conoce a Dios, qué sé yo, o algo así, y wow, o sea, cuando entonces ya uno conoce, cuando uno ya se da cuenta de la persona, de qué tipo de persona es y todo eso, uno diga, wow, esta persona realmente tiene una fe en Dios tan tremenda. La prueba por la que está pasando, yo ya estaría caído ahí llorando, vea, la prueba por la que está pasando el problema o algo, y tiene unas palabras de tanta fortaleza en el Señor y todo eso. ¿Le ha pasado esto o no? Que de repente usted tal vez va a fortalecer a alguien y usted sale fortalecido. Porque a veces otras personas tienen una fe tan tremenda. Hermanos, ustedes, o sea, admírenlos y usted diga, yo también quiero ser así. O sea, es bien importante. En el caso de los que estaban ahí al lado de Jesús, vea la multitud, que no habrán ellos dicho, oh, wow, mira lo que dijo Jesús, vea, que ni siquiera en Israel había visto tanta fe como la de él. Entonces, pues obviamente los otros habrán dicho, oh, wow, ¿y eso qué es romano? Eso no es de ciudadano romano, ni siquiera es del pueblo de Dios. Entonces es como que uno diga, oh, wow, o sea, entonces hay que ponerle atención, vea, no por nada dijo Jesús eso. Entonces uno ver, o sea, el ejemplo, vea, no luego lo descartar así, o sea, los judíos no podrían decir, ah, pues tendrá mucha fe, pero es ciudadano romano. Ah, podrá tener mucha fe, pero es incircunciso, ¿verdad? Ah, pues podrá tener mucha fe, pero nos tiene conquistados, ¿verdad? O es un soldado, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, no hacer lo mismo, ¿verdad? Que de repente luego, tal vez, si usted ve a alguien que es bien admirable, me refiero en el sentido de como imitar su bello ejemplo, no luego cortarlo pensando, ah, pero es esto, ah, pero es aquello y todo eso, ¿no? Sino que realmente nos sinceremos, nos avergoncemos si vemos que de repente alguien más parece que tiene más fe que uno en el Señor Jesucristo. Y entonces uno hacer lo que es correcto, ¿verdad? Es decir, tener también, incrementar uno la fe de uno. Entonces dice ahí, después del versículo 10, que cuando dice que ni aún, dice, desiertos digo, conste que dice ahí hasta desierto, dice que es ciertísimo lo que digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe, dice el versículo 11, y os digo que vendrán, aquí es lo lamentable, ¿no? Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos,
mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando digo lo lamentable, me refiero por lo que dice el versículo 12. Mas los hijos del reino, ¿a quién se refería? A los israelitas, a lo que era considerado el pueblo de Dios en aquel entonces. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Pero eso era lo lamentable, pero el versículo 11 no es algo lamentable, al contrario, es algo muy bueno porque nosotros somos de esas personas que no eran del pueblo de Dios y ahora por su gracia nosotros podemos ser contados como hijos de Abraham y herederos de las promesas hechas a él, ¿verdad? A través de su simiente, la cual es el Señor Jesucristo. Y el versículo 11 que dice, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob. ¿Dónde dice? En el reino de los cielos. Entonces usted, gócese de que usted tuvo la oportunidad de venir a ser invitado a alguien que antes usted ni siquiera tenía derecho de estar ahí. Entonces, bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por darnos esa oportunidad a nosotros de sentarnos con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, hermano. Entonces, gócese en eso y permanezca con fe en el Señor Jesucristo. Y luego dice ahí, en el versículo 13, entonces, algo que les quería decir antes de eso, en el versículo 12, donde dice, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo me imagino que ese lloro y crujir de dientes no es solo por el sufrimiento de las tinieblas y de no estar ahí en el reino de los cielos, sino un crujir de dientes en el sentido como de remordimiento. En el sentido, dice, ahí será que dice el lloro y el crujir de dientes. Imagínense, hermanos. Entonces, aplicándolo el día de hoy, que usted no se sienta como que usted ha sido parte de la familia de Dios, que usted se sienta como que usted es cristiano, como que usted es salvo y realmente no lo sea. Entonces es bien importante que en el caso de nosotros no nos pase lo mismo, que así como ellos decían, porque como soy hijo de Abraham, ¿verdad? El linaje de Abraham, soy salvo. Que no nos pase a nosotros eso, que no pensemos, pues yo sí fui a un edificio que decía ahí la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y pues hice esto, hice aquello con aquellos y que usted realmente nunca se haya convertido. Entonces, es por eso que es bien importante, no nada más su conversión, o sea, como cuando usted manifestó su fe en el Señor Jesucristo, confesó su fe, se arrepintió de sus pecados y se bautizó, sino que usted se mantenga perseverando. Es bien importante que usted se mantenga perseverando en el camino del Señor, ¿verdad? Que usted camine con Dios, así como lo hizo Enoc, así como lo hizo Noé, que usted camine con Dios. Entonces es bien importante que en el caso de nosotros no nos pase, que de repente nosotros seamos parte de lo que estemos ahí con lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque ahí estábamos, ahí estuvimos y no aprovechamos, realmente no nos convertimos de verdad, realmente no dejamos el mal, no dejamos el pecado. Entonces, bien importante, acuérdense que en aquel tiempo Jesús dice, o sea, me refiero en aquel tiempo, en el día del juicio, Jesús profetizó que muchos me dirán en aquel día, muchos me dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y él que va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces es bien importante que lo tengamos como Señor, no nada más de los dientes para afuera, sino de corazón, bien importante. Entonces, para que a nosotros no nos pase eso, ¿verdad? Esa tragedia de ellos. Y el versículo 13, ya para terminar, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces, bien importante, hermanos, nosotros depositar toda nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Realmente hacerlo, hermanos, tener esa humildad como la de Él, a pesar de lo que Él era, de cómo Él se humilló, le rogó y le dijo, y una fe tremenda, mira, solamente tú di la palabra y mi siervo va a ser sanado. No soy digno de que entres bajo mi techo, de una humildad tan tremenda. Entonces, igualmente el día de hoy, así le hagamos. Yo no sé si será o no será, pero uno se queda pensando, ¿habrá sido este centurión Cornelio? Uno se queda preguntando, ¿habrá sido Cornelio, ¿verdad? Que después en el libro de los Hechos se convirtió de él con su familia y los suyos y se acuerdan? Entonces, uno pensaría, no es
no es una mala sugerencia, o sea, puede ser, o sea, la Biblia no lo dice, pero muy posiblemente haya sido en que él halló salvación. Gracias, Dios les bendiga. Y si hay una persona aquí entre nosotros que todavía no ha hallado salvación, que todavía no tienes a su Señor, a Jesús como su Señor y Salvador, lo puede hacer el día de hoy. Por favor, si hay alguien aquí, ¿verdad? Que entonces quiere entonces confesarnos su fe en el Señor y quiere decidirse bautizarse, usted díganoslo. Y si hay una persona que no está por aquí entre nosotros, pero tal vez está en otra parte del, o sea, en otra parte del continente, en otro país, acérquese a alguien que pueda entonces también usted decirle su decisión y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Dios los bendiga.